Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac y el día de hoy les voy a hablar sobre la filosofía escandinava. Como para colocarnos en contexto, ya que el objetivo principal y esencial de este video es referirme sobre ciertos autores que llegaron a contribuir o tuvieron una influencia bastante notoria en este tipo de saber humano. Entonces, sepamos que la filosofía escandinava no fue sino el conjunto de corrientes filosóficas que llegaron a desarrollarse principalmente en los países nórdicos. Luego de eso se expandieron a Europa, sí, por supuesto, pero estos países nórdicos estuvieron asociados a Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y por supuesto, no puedo olvidarme de Finlandia. No fue una escuela única, no, una que de pronto tuviese una sola doctrina, como muchos de nosotros recordaremos al marxismo, o solo como por colocar un ejemplo, o coloquemos dos, el existencialismo, dos tipos de corrientes o doctrinas que fueron contrapuestas entre sí. Y claro, muchas personas han criticado a lo largo de la historia. En cambio, pues la filosofía escandinava fue una tradición intelectual que compartió ciertos rasgos culturales e históricos entre sí. Y tuvo ciertas características generales, ¿cómo no? Ya que, bueno, la filosofía escandinava solía caracterizarse por tener una fuerte influencia del racionalismo y el empirismo. Además de eso, tenían cierto interés por la ciencia y el análisis lógico. Para los pensadores o, bueno, aquellos filósofos que estuvieron asociados a este tipo de corriente, aquello que no podía comprobarse o no tenía una fuente verificable, no era cierto, porque debía creerse en ello. Entonces, por esa razón, ellos tenían cierta desconfianza hacia la metafísica abstracta. No creo yo que alguno de esos autores creyera o tuviera fe alguna en personas inhumanas, bastante poderosas, como dioses, héroes y esas cosas. Entonces, por esa razón es que bueno, la filosofía escandinava solió ser bastante, no sé, como leída en ese entonces. Otra cosa que pues me gustaría comentarles es que tuvo una preocupación práctica por el derecho, así como nosotros que estamos estudiando esta área, y también sobre el Estado y la sociedad. Actualmente, muchos de los países nórdicos tienen o trabajan con un modelo de Estado socialista, debido a, bueno, este tipo de ideas que ellos llegaron a conformar con el tiempo. A diferencia de tradiciones más especulativas, como parte de la filosofía alemana del siglo XIX, muchos filósofos escandinavos buscaron una filosofía más concreta, clara y que estuviera vinculada con la realidad social. Por esa razón es que a día de hoy muchas personas, muchos líderes sociales, le apuestan a la distribución de riqueza, le apuestan a que el trabajo social sea cómodo y equitativo. Y bueno, hubo también ciertas corrientes que llegaron a contribuir en la filosofía escandinava. Por ejemplo, la escuela de Uppsala, donde estudió pues dicho personaje, fue una de las más importantes y surgió en Uppsala alrededor de filósofos como Axel Hagerström. Ellos criticaban la metafísica, las ideas religiosas en la filosofía y también los valores morales absolutos. Como bien es sabido por todos nosotros, este domingo son las elecciones presidenciales en Colombia. No sé si algunos de ustedes han escuchado la palabra de que en Colombia el Estado debería ser de bienestar moderno. Bueno, eso tiene raíces escandinavas. ¿Qué cosa? Dicho término. Entonces, ¿por qué razón fue que la filosofía escandinava se volvió bastante influyente? Porque los países nórdicos lograron entender algo que otros no. Y es que el Estado debería ser moderno, debería contribuirle al desarrollo científico, debería esforzarse
a que las instituciones fuesen democráticas, al igual que la alternancia en el poder, y que le apostaran los gobiernos a una educación pública y obviamente pues también a la estabilidad institucional. Entonces, ese tipo de ideas fue lo que logró consolidar a día de hoy estados socialistas. Y bueno, ya es hora de que les hable sobre dicho autor importantísimo. Se llama Asser Habertröm, o bueno, se llamó, porque ya está muerto. Fue un filósofo y jurista sueco que nació en 1868 y murió en 1939. Él es considerado una de las figuras más influyentes de la filosofía escandinava del siglo XX, especialmente en el ámbito del derecho, la ética y la crítica de la metafísica. Él enseñó durante décadas en la Universidad de Uppsala, en la misma universidad en la que se graduó, y fundó la llamada Escuela de Uppsala. Obviamente, pues, quienes formaban parte de ella eran personas con un talento innato, inteligentísimas, preparadas y bastante disciplinadas. Y algo que me gustaría comentarles es qué fue lo que defendió especialmente Habertröm. Bueno, este autor giraba en torno o alrededor de un tipo de pensamiento cuya idea central eran que las afirmaciones morales y religiosas, además de muchos conceptos jurídicos, no describen hechos objetivos del mundo. Él creía en conceptos como, por ejemplo, la justicia, de las que muchas personas a día de hoy muy poco hablan, y de que debía existir, o en el mundo debía emanar un derecho natural. Debía consolidarse el deber moral de todo ciudadano y que pudiésemos nosotros, desde las escuelas, informarnos bien sobre términos como el bien y el mal. Entonces, no podían demostrarse, obviamente, pues científicamente, según este autor, cosas como cuando alguien decía, esto es bueno. Eso no se podía demostrar. ¿Cómo podía una persona afirmar algo de lo que él ni siquiera estaba tan seguro? O de lo que, pues, muchas personas llegaban a pensar distinto, porque lo que para alguien era bueno, para otro no. Entonces, eso era un injusto para él. En realidad, él estaba expresando en ese momento emociones y preferencias o sentimientos. O sea, no verdades objetivas. Por esa razón es que muchas personas dicen, no, cada quien tiene su verdad. Nadie puede decir que tiene la verdad absoluta. Solo Dios tiene la verdad absoluta. Y bueno, para muchos pensadores de dicha escuela, de la escuela Uppsala, Dios ni siquiera existía. Obviamente lo tenían presente porque eran unos estudiosos, como les digo, muchos de ellos religiosos también. Entonces, algo que sí también me gustaría que entendieran es que este tipo de postura fue conocida después como nihilismo de los valores, ya que muchos apelaban obviamente a ese tipo de filosofía occidental. Décadas más tarde, muchas corrientes de la filosofía analítica y la metaética retomaron ideas similares. Entonces, me parece que es algo muy sorprendente que este tipo de escuelas que llegaron a desarrollarse en un centro educativo que formaba a muchos estudiantes en áreas profesionales, pues llegaran a explorar este tipo de ideas que llegan a ser bastante necesarias a día de hoy en un tipo de estado moderno y natural. Otro autor bastante importante e influyente como el anterior fue Hal Ross, un jurista y filósofo danés. A él se le considera como una figura muy importante en el realismo jurídico escandinavo, corriente influenciada por Asser Habertröm. Si bien es cierto, Ross intentó convertir el estudio del derecho en una disciplina más científica y menos basada en ideas abstractas o morales. Pero, ¿qué defendía exactamente Hal Ross? Bueno, su idea principal era que el derecho debe estudiarse como un hecho social real y observable.
Para Rawls, las normas jurídicas no son verdades eternas, ni mandatos sagrados. Es decir, el derecho existe porque los jueces lo aplican y lo seguirán aplicando. Las instituciones lo reconocen y la sociedad ni se diga, es decir, lo obedece, porque de no obedecerlo entonces todos nosotros viviríamos en un caos y por lo tanto no habría orden. Y si no hay orden, entonces el derecho está en un papel. ¿Para qué funciona? Quizás ni siquiera nunca habría sido pensado, porque cuando las sociedades están en caos, no hay momento para pensar, sino para esconderse. Es decir, lo que pensaba este autor es que el derecho funciona porque tiene eficacia social. Su teoría del derecho era que, había que hacerle críticas a teorías tradicionales que hablaban del derecho como si proviniera de Dios, como si las verdades absolutas estuviesen escritas en un libro y que simplemente habrían que aplicarlas. Él creía que eso no era así. Él creía que el hecho era un acto observable, algo verídico, algo que podía tener solución. No creía en ese cuento de que quizás la naturaleza pudiese darnos cuenta de ello, o los principios morales absolutos resolverían casos bastante difíciles. En cambio, afirmaba que una norma jurídica es válida si los tribunales probablemente la aplicaran. Por eso el derecho debía estudiarse observando. Y no dejo de repetirlo, ya que debían observarse las decisiones judiciales. Además, si se tomaban, era porque se estaba estudiando el caso de fondo al que debía darle solución alguna para que las partes estuviesen, obviamente, resueltas. Otra cosa muy importante que hay que entender de este autor es que hizo ciertos aportes, unos muy importantes, como por ejemplo al realismo jurídico escandinavo. Rawls ayudó a consolidar esta corriente junto con otros dos autores, Carl Oliver Crona y Wilhelm Luster. También hay que saber que él criticó el derecho natural. Rawls rechazaba la idea del derecho natural porque conceptos como justicia absoluta son subjetivos. Si tú crees que la justicia es absoluta, es porque no es un pensamiento global, sino único, tuyo. También pensaba que muchas veces la gente usa la palabra justicia simplemente para expresar aprobación emocional. Imagínense, wow. Y creía que había una relación entre el derecho y la fuerza. O sea, decía que el derecho no funciona únicamente por coerción, pero sí depende de la autoridad estatal. Es la autoridad estatal, el sistema judicial y la posibilidad de sancionar la que solucionara problemas. Es decir, yo no podía actuar de una manera brusca y bastante reprochable por muchas personas contra mi subalterno, contra un pariente, contra una persona que quizás me estuviese provocando rabia, porque eso no me compete a mí si estoy viviendo en una sociedad determinada. También tuvo cierta influencia internacional, ya que, aunque surgió su idea en Escandinavia, Rawls influyó en teoría jurídica europea, ya que le aportó bastante cosas buenas al positivismo jurídico moderno y a la sociología del derecho, que muchos de nosotros hemos estudiado. Ahora empezaremos hablando sobre otro autor que también me parece muy importante. Y ¿cómo no hablar de Wilhelm Luster? Andreas Wilhelm Luster fue un jurista y político sueco, discípulo de Axel Hagelström, y una de las figuras centrales del realismo jurídico escandinavo. Su pensamiento fue incluso aún más radical que el de Alf Roth.
¿Qué defendía él especialmente? Bueno, para él conceptos como deber moral, derechos naturales, justicia eran muy vagos, bastante vagos diría yo, ya que emocionalmente podían ser utilizados por muchos caudillos, por muchos políticos, por muchos líderes sociales como para manipular a los electores, a la ciudadanía, al ciudadano. Entonces decía que el derecho debía enfocarse únicamente en la utilidad social, es decir, en el bienestar colectivo y el funcionamiento real de la sociedad. Ellos creían en eso, pues la idea principal de este hombre era que debía apostarse por el bienestar social, como muchísimas personas apuestan a que Colombia lo sea. Sin bienestar social hay pobreza, sin bienestar social hay injusticia, sin bienestar social hay descontento. Y entonces nosotros podemos, bajo esta forma, creer que Lusten lo que proponía era reemplazar las discusiones abstractas sobre justicia por un criterio más práctico y mucho más hondo, los cuales serían, a manera de pregunta, ¿qué normas benefician realmente a la sociedad? Él creía que el derecho debía servir, pero servir para mantener el orden, no para provocar el caos, no para provocar dudas o por lo menos desobediencia, sino para reducir conflictos y mejorar la convivencia social. Por eso la teoría de él, que me parece muy apremiante y bastante espectacular, es que tuvo relación con ideas del Estado social moderno en Suecia. Él critica los derechos subjetivos, llegó a criticarlos. Uno de los aportes más famosos fue atacar la idea clásica de los derechos subjetivos. Por ejemplo, mi derecho de propiedad. ¿Qué derecho de propiedad vas a tener tú? Mi derecho natural. ¿Pero qué derecho natural es del que me estás hablando? Según él, no eran entidades reales. Lo que realmente existe son reglas, instituciones, tribunales y prácticas sociales. También existe la política y el derecho. Él creía que tanto la política como el derecho iban de la mano. La política influye mucho en el derecho y en cómo ésta toma sus decisiones. A diferencia de otros filósofos más académicos, Lusten también participó activamente en política sueca. Quizás por eso pensaba de esta forma, ya que ver la realidad o el trasfondo de las decisiones que se toman en los tribunales o cómo muchos líderes sociales, muchos caudillos, muchos presidentes pueden de manera solapada intervenir en asuntos o en sentencias judiciales, fue lo que lo llevó a él de pronto a desmarcarse de algunos asuntos. Entonces, ya sabemos quién era este personaje, quién era Lusten. Ahora hablemos sobre Carl Oliver Cronan, que también me parece que fue un increíble representante del realismo jurídico escandinavo. También fue discípulo de Hagertron. Es que, a ver, Hagertron tuvo muchos discípulos, estuvo rodeado de personas y estas personas estuvieron rodeadas bien. Entonces, es normal que sus discípulos hayan seguido esa misma línea de saber o de búsqueda de conocimiento que pues les enseñó su maestro. Entonces, este hombre es conocido por desarrollar una teoría muy original sobre el lenguaje jurídico. ¿Qué decía Oliver Cronan? Su idea principal era que las normas jurídicas no son mandatos mágicos ni verdades morales. No, él criticaba la manera tradicional de hablar del derecho, porque muchas expresiones jurídicas parecían describir poderes invisibles. Por ejemplo, propiedad. ¿Qué es eso? Obligación, soberanía, autoridad. Según Oliver Cronan,
no son cosas físicas reales, sino construcciones lingüísticas usadas para la sociedad y por ella misma. El derecho como reglas independientes, decía Oliver Cronan, que para sostener que las normas funcionen bien, había que creer en ellas. Las autoridades debían aplicarlas. Y también decía que la sociedad está organizada alrededor de esas reglas. Pero no porque exista alguna fuerza moral sobrenatural detrás, ya que su teoría del lenguaje jurídico, que por cierto es uno de los aportes más importantes, fue que el lenguaje del derecho produce efectos sociales. Cuando un juez dice queda condenado o queda absuelto, las palabras no solo describen algo. Es decir, los jueces no están describiendo algo al decir eso. No están describiendo cualquier cosa. Eso crea consecuencias reales. Décadas después, ideas similares aparecerían en teorías modernas del lenguaje y los actos de habla. Su obra más importante, que fue uno de sus libros más famosos, Law as Fact, es decir, el derecho como hecho, en donde describía y defendió que el derecho debe estudiarse empíricamente y no metafísicamente. Una cosa que sí quisiera que ustedes conocieran es que hubieron diferencias entre Ross, Bluestein y Oliver Cronan. Hubieron muchísimas diferencias, de las que les voy a hablar a continuación. Al Ross, Bidwell Bluestein y Carl Oliver Cronan compartían la influencia de Asser Habermas y rechazaban el derecho natural y la metafísica. Sin embargo, cada uno entendía el derecho de manera distinta. Ross veía el derecho como algo práctico. Para él el derecho es lo que los jueces realmente le aplican en los tribunales. Bluestein, en cambio, pensaba que el derecho debía servir al bienestar social y no basarse en ideas abstractas como la justicia. Oliver Cronan, por su parte, se enfoca en el lenguaje jurídico y sostuvo que conceptos como autoridad u obligación son construcciones lingüísticas que influyen en la conducta social. En resumen, Ross se enfocó en los tribunales y la práctica jurídica, Bluestein en la utilidad social y Oliver Cronan en lenguaje y psicología jurídica. De esta forma, culminamos.